dado cuenta, ni mis hijos se han dado cuenta. ¿Ves por qué les dije al final? Pero fue una semana fuertemente pesada. Creo que ha sido la peor semana de toda mi vida, hermano. Bendito sea el Señor. Pero ya estoy aquí. Amén. Amén. Vamos a ver. El tema de esta mañana es conquistando el reino. He estado preguntándole al Señor el tema, ¿no? Y se vino a mi mente dos frases. Conquistando el reino y la otra es la dimensión del reino. Amén. Y para esto vamos a ir, bendito sea el Señor, al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 3. Y le vamos a dar lectura ahí en el libro de Juan, capítulo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y hacer? Respondió Jesús: de cierto le digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, en este momento me hago a un lado para que seas Espíritu Santo tomando y hablando a través de mí, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y dejamos que sea tu Espíritu Santo entrando en nosotros y haciéndonos ver y entender la necesidad de cumplir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Vemos nosotros que por muchos años la religión ha manipulado. La religión ha comenzado a manipular no una nación, sino a las naciones del mundo. Y ellos han enseñado ciertas cosas y doctrinas. Y de esta forma que ellos han manipulado, han desviado a mucha gente. Desviado de cómo es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el rescate del ser humano? Y en esta manipulación se han conformado no solamente una religión, sino muchísimas religiones. Se han manejado de esta manera, pero Dios siempre es dispuesto a hacer un milagro. Siempre cuando vemos un milagro de alguien que ha estado ciego y luego ha visto, nos glorificamos, nos gozamos, exaltamos. Y son tantos los milagros que podemos ver. Pero el milagro más grande es el nuevo nacimiento, que no se compara con ningún otro. Porque el cojo puede caminar, el ciego puede ver, pero si él no tiene el nuevo nacimiento, no entra en el reino de los cielos. Amén. Acuérdense de los 10 leprosos. De los 10 leprosos solamente uno vino al Señor. O sea que de los 10, 9 se desviaron. Cuando ya se vieron bien, se desviaron. Y solamente uno vino a Jesús. ¿Qué representa eso? Que fue uno capaz de comprender y entender y ser grato con el Señor y dispuesto a entregar su vida por el Señor. Amén. Dispuesto a caminar con Él. Porque una cosa, hermano, que siempre ha acontecido es que muchos ven, pero pocos entran. Amén. Muchos ven y pocos entran. Vemos el caso en el libro de los Hechos de aquel hombre que estaba en la iglesia La Hermosa, el cojo. Permanentemente él veía a todos los que entraban al templo. Él estaba a diario viendo y escuchando los milagros que habían ahí adentro y escuchando la palabra que estaba ahí adentro, pero él también estaba atento de las cosas de afuera.
Y ese es un tipo de cristianos que están atentos a las cosas de adentro y atentos a las cosas de afuera. Y más le llama la atención de las cosas de afuera. A él le llamaba más la atención pedir limosna que entrar y obtener lo que Dios tenía preparado para él. Pero un día de tantos, Pedro al entrar se detuvo frente a él. ¿Y qué fue lo primero que él pensó? Él no pensó que venía una palabra para él. Él no pensó que venía algo nuevo para él. Él lo que pensó que venía una limosna más. Y él estaba esperando la limosna de Pedro. Pero Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata. Me imagino que en el momento que él escuchó esa palabra, él se desanimó. Un tacaño más viene por aquí que me dice esto. ¿Cuál sería el pensamiento de él? Porque el que está pidiendo espera que usted le dé algo que él quiere ver. Pero el Señor siempre nos quiere entregar algo que no lo vemos. Y es el Espíritu. Y cuando el Espíritu está en ti, te va a hacer caminar en una dimensión diferente. Porque ya no te vas a sentir en la condición del cojo pidiendo limosna, sino que te vas a sentir en la condición de un hijo de Dios dando a otros lo que tú recibes. El cojo estaba espontáneamente esperando la limosna. Pero Pedro le dijo, no tengo oro y yo no tengo plata. Yo no sé si se desinfló. Yo no sé si se desanimó. Yo no sé qué hizo él, pero lo que él estaba esperando recibir, no lo iba a recibir. Porque fue lo primero que Pedro le dijo, si tú estás esperando de plata, yo no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada que dar. Pero lo que tengo te voy a dar. Aleluya. Para que ya no estés mirando a los que entran, sino para que te levantes y tú también entres. Porque después de que recibió de Pedro, cuando Pedro le dijo, levántate, camina, él entró saltando, glorificando y alabando a Dios. Estaba dentro del templo, ya no estaba afuera. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Y en lo que acabamos de leer, el Señor nos habla del ver y del entrar. Versículo 3 dice, el capítulo 3, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. El que no nace de nuevo, no puede verlo. No entendía Nicodemo de este asunto. Más abajo encontramos el versículo de entrar, el 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay cosas que a veces no entendemos, porque se habla en un idioma espiritual. Nicodemo no entendía sobre esto, porque él era una persona adulta, conocedor de las escrituras de aquel entonces, de la ley. Pero aquí venía la gracia que él desconocía. Por eso fue la curiosidad de él de hablar con el maestro. Y cuando recibe del maestro las instrucciones, en parte como que se desanimó un poco, porque dice, ya yo soy adulto. ¿Cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Le digo algo. Jesús pasó el mismo proceso de nosotros. Él también nació de la carne. Él también nació de un vientre de una mujer. El mismo proceso de nosotros. Y mientras él no pasaba el otro proceso, no podía ver la gloria de Dios vuelta. Aunque él venía de la gloria, pero él tenía que volver a esa gloria si no obedecía, si no cumplía, conforme el Padre ya lo había destinado. Amén. Por eso es que cuando Jesús se presenta ante Juan para que lo bautice, cuando comprendía de esto, y por cuanto Juan no comprendía, ¿qué pasaba? Que Juan no quería bautizarlo. Juan no quería. Juan le decía, mira, yo necesito que tú lo hagas a mí y me vienes a pedir que yo lo haga a ti. Lo vamos a ver por la palabra, bendito sea el Señor. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 3, dice lo siguiente, versículo 14, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Amén. Tenía que cumplir Jesús de ser bautizado, y fue elegido para esto Juan, porque Juan era el que en aquel entonces estaba bautizando, y Juan fue elegido para esto.
Pero él se oponía, dice. Él no quería. Porque él decía, tú tienes que bautizar a mí. Pero el Señor le respondía, no, tenemos que cumplir este proceso. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir ese proceso de que Jesús sea bautizado. Porque si Jesús no se bautizaba, no recibía lo que él tenía que recibir para entrar en el reino nuevamente, era el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, automáticamente dice que se abrieron los cielos. Mire, Jesús podría haber predicado la palabra, podría haber comenzado su ministerio hablando, porque aún desde niño, cuando él hablaba ante los doctores de la ley, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Se admiraban de él, del conocimiento de él, se maravillaban. Pero eso no era basta ni suficiente. Usted puede hablar bonito, puede ser agradable lo que usted diga, puede hablar la palabra, portarse bien, ser un hombre muy elegante, una mujer muy distinguida, pero si no ha pasado el proceso del Señor, no está dentro del reino. Y para eso tenía que pasar Jesús, porque lo miraban a Jesús desde que era muy pequeño. Los doctores de la ley se admiraban. Oye, dígame, ¿quiénes son los padres de esto? Y cuando se dieron cuenta de que era un carpintero, se admiraban más todavía. ¿Cómo es que él sabe tanto? Nos ha dado tantas cosas que nos hemos quedado boquiabiertos. Amén. Jesús tenía que cumplir los procesos. Si Jesús no lo cumplía, los cielos permanecían cerrados. ¿Qué te quiero decir? Si tú no cumples tu proceso, los cielos están cerrados para ti. Amén. El que no pasa el proceso que Jesús ya lo dejó, lo enseñó. Jesús, yo tengo que hacerlo para que tengo que cumplir. Entonces yo tengo que cumplirlo, porque si no lo cumplo, los cielos están cerrados y van a permanecer cerrados. Y estando cerrado, el Espíritu Santo no va a descender, porque el que te hace conciencia, el que te guía a entrar en el reino, es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso Jesús tenía que pasar el proceso. Pero hay miles y miles y cientos de miles de personas, hombres y mujeres, que todavía dicen, tienen que yo tocarme. Cuando el Señor me toque. Conversaba con una persona el día pasado y lo veo bastante repuesto físicamente. Desde que yo lo conozco, unos 50 años, yo lo he conocido solamente. Él es ingeniero, él trabaja, pero eso no es lo suficiente. Y aparte de eso, la droga lo estaba también consumiendo. Aunque él trabaja, aunque tiene una profesión, él se droga. Entonces, se estaba destruyendo bastante. Y el día pasado que lo encuentro, lo vi repuesto, no le decía nada para ver qué me trae él. Lo veo bastante repuesto, no lo veo inquieto como otras veces, lo veo más centrado. Y comenzamos a conversar. Y él me dice, ¿y sabes? Tengo 6 meses, dice, que ya no consumo. Está bueno, un buen paso has dado, le digo. Hace mucho tiempo yo te he venido hablando y bueno, has dado un buen paso. Pero te falta el otro, ya recibiste a Cristo. Estás siguiendo el camino del Señor. No, dice, yo sí puedo. Y es una excusa que pone el ser humano, que porque él dice que él pudo en estos 6 meses dejar. Pero le digo, mira, tú puedes dejar 6 meses, 1 año, 10 años, pero eso no es suficiente. Un día te va a visitar la muerte. Y el día que te visite la muerte, no hay excusa ya. La muerte es lo que te va a hacer, es que te va a llevar. Ya no habrá excusa. Aquel hombre que murió, ¿qué decía? Que le den oportunidad para ir a avisar a los hermanos, para que no vengan acá a este lugar. Cuando la muerte visita, usted no sabe cuándo le va a visitar la muerte. Hubo un hombre que tenía graneros tan grandes y llenos y decía que iba a ser los más grandes, que iba a aumentar porque ya no tenía dónde guardar el grano. Y esa noche se acostó y la muerte lo visitó y el otro día no se pudo levantar para seguir haciendo su granero más grande. No sabemos cuándo nos visite la muerte, pero Dios nos dará una oportunidad de que recapacitemos. Y dice que Jesús tuvo que hacerlo. ¿Para qué? Para que los cielos se abran.
Y cuando los cielos se abren, no se abren solamente para que queden abiertos, para que el Espíritu Santo venga y repose sobre la persona que está llevando a cabo el acto que está realizando ante Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo no vino sobre los que estaban ahí, solamente vino sobre Jesús. Y desde aquel momento la vida de Jesús cambió. Ya sus movimientos, ya lo que él hacía, hermano, dejó hasta la carpintería a un lado. Porque ahora el Señor lo guió a otra labor, a la cual había sido hecho. Cada uno de ustedes, hasta mi persona, tenemos una labor que realizar en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Sea material, sea física, sea espiritual, tenemos una labor. Pero muchas veces, como no estamos dentro del camino, andamos haciendo labores equivocadas. Amén. La Biblia no me registra que Jesús volvió a ser carpintero. Fueron muchas cosas eso. Hizo de psicólogo, hizo de doctor, hizo de todo, hizo de consejero. En una ocasión alimentó a 5,000. ¿Cómo habrá sido eso, hermano? Si yo digo, hermana Maritza, usted va a alimentar a 50 personas. Ay, pastor, ¿y cómo lo hago? No tengo ni ollas para eso. Y Jesús alimentó a 5,000. Se dio el gusto de alimentar a 5,000 y después a 4,000. Y eso solamente porque contaban a los varones, no podían contarlos a todos. Ay, me cuentan los varones nomás. Hay 5,000 varones, bueno, suficiente. Pero ahí había como 30,000. Entre las esposas de ellos y los hijos. Hermano, porque en esa época no tenían un hijo. Un tren de hijos tenían. Así como el tren lleva muchos vagones, así muchos hijos. Pero hermanos queridos, Dios nos ha dado la gracia. Y esto es lo que no comprendía Nicodemo. No podía, porque Jesús le dice claramente, en capítulo 3 mismo, le dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús había nacido ya en carne, pero le faltaba el otro paso. Pero para ese paso él tenía que cumplir conforme a Dios lo había predestinado. No es suficiente creer, no es suficiente mirar. Tenemos que entrar, pero para entrar tenemos que cumplir conforme está la palabra. De nada vale que me decía un hombre, yo le decía, bueno, ¿y hasta cuándo? No, dice, si la palabra de Dios dice que aunque yo esté en los últimos, digo, Jesús, sálvame, y me salva. Así me decía él, y yo le decía, pues ya deja eso. Pero él fue cristiano y se apartó. Y la droga lo llevó a un estado tremendo. Porque antes de que se aparte no estaba en esa condición, estaba bonito, era un buen negocio, era próspero, se hizo hasta prestamistas, se hizo de todo. Él andaba con los bolsillos así, como andaba. Y le decía, ¿para qué cargaste tanta plata en los bolsillos? Se me sonreía, él quería demostrar la gente que él tenía. Y andaba próspero él. Pero en esa prosperidad el enemigo lo atrapó. Y llegó a ser un consumidor, se acabó toda su prosperidad. Y yo siempre le hablaba de la palabra. Y yo le decía, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo haces un alto y buscas decir, no, el Señor dice su palabra, que en el último momento que te retiraras, digo, Jesús, sálvame, y ya me salvo. Y se agarraba siempre de eso. Ahora, yo no sé si alcanzo a decir Jesús, sálvame, porque ya murió. Ya tiene como 2 o 3 años muerto. Ya murió. Y podía vivir todavía porque ni a los 60 llegó. Podía vivir. Y eso pasa con mucha gente. Viven confiados. Viven desesperados. Es que mañana tengo que hacer un negocio. De que mañana tengo que ir acá. Viven en esa desesperación. Y no descansan en Dios. Hermano, usted puede estar sin dinero, pero Dios es su sustento. Porque dice la palabra que no hay justo desamparado. Agárrese de la palabra. Sí que me agarro la palabra, pues ya cumpliste el proceso. Porque la palabra es para aquellos que están dentro. La palabra tenía que cumplirse en Jesús. Pero para eso tenía que pasar el proceso de recibir el bautismo.
Porque si no, el Espíritu Santo no venía. El Espíritu Santo no solamente venía a él para guiarlo, sino para sellarlo para lo que él venía a la tierra. Por eso que cuando Satanás lo encuentra a él, sabía que era el Hijo de Dios. Amén. Acuérdense del Gadareno. Sabían que era el Hijo de Dios. Porque no solamente estaba el Espíritu Santo en él, sino que estaba sellado por Dios. Porque Dios le dio un sello que le dijo: este es mi Hijo amado. Cuando los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abren para una persona, hombre o mujer que se bautiza, dice que este es mi Hijo amado. Y es un sello que el enemigo no conoce. Que cuando viene no te puede ni tocar, se humilla ante lo que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Dale palmas al Señor. Que esto es algo que no lo entendemos. Pero así es, y es real, hermano. No podemos dejar a un lado lo que ya está establecido. Por eso que Jesús mismo le dice: tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir esto. Porque si no, el afectado no solamente voy a ser yo, sino la misión a la cual vine. Vamos a volverlo a leer para poderlo descifrar. Bendito sea el Señor. En el capítulo 3 de Mateo. Versículo 16 dice que, y Jesús, versículo 16, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Ese pedazo tenía que cumplirse. Jesús tenía ya el conocimiento de la palabra, porque desde niño hablaba la palabra que nadie comprendía por qué tanta sabiduría. Pero si usted va a la escritura, va a encontrar de que desde niño él crecía en sabiduría e inteligencia. Dios lo guiaba en todo eso. Amén. Vivía en un lugar sano, un lugar que se manejaba bajo la ley. Era saludable ese hogar, pero tenía que cumplir los pasos. Usted puede ser una persona sana que no roba, no extorsiona, que no miente, que no ande en droga y tantas cosas, saludable corporalmente, pero espiritualmente, ¿cómo estás con Dios? Porque para entrar en el reino no es con este cuerpo, sino en el espíritu. Amén. Es en el espíritu, hermano. Amén. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, dijo. Jesús lo dijo. Nicodemo no comprendía. Yo ya nací, eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Mira Nicodemo, yo ya nací de carne, pero también he nacido del espíritu. Nicodemo no comprendía eso. Exacto. Al entrar en el bautismo, estaba cumpliendo una área espiritual, a donde ahora los cielos se estaban abriendo, a donde ahora no solamente se abrían, sino que esa voz que decía mi Hijo amado, esa misma voz de Dios, le iba a él a ayudar y a guiar y a hacer bien las cosas. Amén. Nosotros a veces no entendemos esto, así como Nicodemo. Nicodemo no entiende que el mundo del Señor es un mundo espiritual al cual nosotros nos lleva. Espiritualmente usted, aunque yo la veo a mi hermana, espiritualmente no la puedo ver porque su alma no la puedo ver, pero Dios sí la puede ver a ella. Puede ver si su alma está en paz, si está angustiada, qué le sucede, qué le pasa a esa alma. Amén. Porque la misma palabra nos enseña que solamente el alma que pecare va a morir. O sea, el alma que agrada a Dios va a ser bendecida por Dios y va a entrar al reino de los cielos. No es esto lo que entra, sino lo que está dentro de ti. Y al cumplir con los pasos del Señor, lo que está dentro de ti va a obtener la paz, la salvación y la vida eterna. Y cuando internamente usted está bien, lo de afuera va a marchar bien. Porque la palabra mismo lo dice. Vamos a ir un momentito al libro de Juan, a tercera de Juan, bendito sea el Señor. La palabra es clara, hermana. La palabra nos habla, nos enseña. Y si la palabra no nos dice, entonces así se va a dar. Dice la palabra claramente en el libro de tercera de Juan, versículo 2. Dice así: amado, yo deseo
que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es ese para nosotros. Nos habla primeramente de salud porque eso es el cuerpo. Y luego nos habla del alma. Cuando el deseo de Dios es bendecirnos en todos los aspectos, Él quiere prosperar su cuerpo. ¿En qué lo quiere? Pero no solamente en salud, sino en todo. Dice. Amén. O sea, en tus negocios, en lo que emprendas, en lo que hagas, que todo te vaya bien. Y que todo te vaya bien y que aún tu salud esté bien y resplandeciendo. Para que de tal manera tu alma se goce. Amén. Ahí está claramente. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, porque muchas veces estamos prosperados y estamos enfermos. Pero Dios dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo lo que hagas, todo lo que emprendas, en todo lo que estés, pero que también quiero que tú estés sano, que tu cuerpo esté sano. Amén. Amén. Que tu cuerpo mantenga una salud resplandeciente, así como está prosperando, dice tu alma. Tu alma está prosperando por cuanto usted está en esa comunicación permanente con Dios. Su alma se está gozando de estar viviendo dentro de un cuerpo sano. De nosotros también depende la salud. Amén. De usted depende la salud también. Porque muchas veces nosotros nos desordenamos en muchas áreas, pero Dios dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo. Y que mantengas un cuerpo sano para que tu alma se goce de él. Amén. Amén. Hermanos, imagínense cómo será eso que de repente si no hay una piel tenemos que andar cojeando y el alma tiene que cojear adentro. Tu alma cojeando porque el cuerpo. Es que a veces nosotros por la desobediencia nos pasan muchas cosas. Yo he visto mucha gente que en la desobediencia tienen accidentes. Ebrios, han manejado, se han accidentado y sus cuerpos cómo quedan destruidos. Y su alma tiene que coger esa línea que ahora tiene. Antes que caminaba y ahora tiene que estar en silla de ruedas. El alma tiene que permanecer sentada permanentemente. Pero el propósito de Dios es bendecirnos en todo, que tengamos una buena salud. Bendito sea el Señor. Por eso que Dios nos da los procesos, los pasos, y era lo que no comprendía Nicodemo. Jesús tenía que ser bautizado, Él tenía que pasar este proceso, que cuando Él pasa este proceso, no solamente se abren los cielos, no solamente viene el Espíritu Santo sobre Él, no solamente viene una voz y le dice, este es mi hijo, sino que desde ese momento el Espíritu Santo lo encamina y lo lleva a un lugar que lo podemos decir claro, lo lleva al desierto. ¿Por qué no lo llevó a un buen hotel? A comer bien, un buen restaurante primero. No, lo llevó al desierto. Porque fue en el desierto donde le enseñó cómo tenía que hacer para poder pasar las pruebas que iban a venir. Que no tenía que buscar las cosas carnales, sino que buscar siempre del Espíritu. Que es en el Espíritu que vamos a vencer. Porque todas las cosas opuestas a Dios son espirituales. ¿Sabes? Todas las cosas opuestas a Dios son espirituales. Espíritus malignos. Espíritus malignos que toman cuerpos humanos para hacernos daño. De cualquier forma se mueven ellos. Cualquier cláusula, cualquier cosa inventan, se hacen y someten al otro. Pero como usted y yo estamos en el camino correcto, estamos dentro del reino, no lo estamos mirando, ya estamos dentro. Porque Jesús es la puerta, Él no la abrió. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, estamos dentro de Él. En Él nos sostenemos. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es el pronto auxilio. Clama a mí, yo te responderé. Dios estará con nosotros en todo momento, en todo lugar. Que lo que nos rodea, que lo que nos quieren hacer daño. Hermano, Egipto quería aplastar al pueblo de Israel, pero llegó un momento que Jesús, que Dios dijo, basta, hasta aquí nomás, yo lo voy a sacar. ¿Y cómo lo sacó? A través de la corriente. No, eso pastor, si así no fue, a través de la corriente lo sacó. Porque fue la corriente que lo llevó a Moisés. Y la princesa vio eso, estaba moviendo la corriente. La corriente
que lo movió estaba en esa agua. El agua representa al Espíritu Santo. O sea, quien lo movió ahí fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer cosas que nosotros no lo entendemos. Y Él va a tomar lo que tenga que tomar para moverlo a tu favor, para sacarte de la condición en que estás. El día viernes, el mensaje del viernes que el Señor estaba dando aquí, era un mensaje en el cual Dios estaba sacando al pueblo y le estaba dando señales que vayan y peleen y que vayan, porque el rey iba a encontrar al enemigo. ¿Cómo? Lo encontró a través de un hombre que estaba desesperado y hambriento, 3 días sin comer y enfermo. A través de eso, Dios le enseñó al hombre que cuando Dios quiere guiar a su pueblo, Él usa lo que tenga que usar para favorecerte a ti. Son los misterios de Dios. Y de esa manera, el rey David encontró al enemigo, que había tomado las posesiones de él y las volvió a tomar él para él. A través de un egipcio que estaba agonizando, lo primero que hicieron, alimentarlo. Y cuando ya estuvo fuerte, pudo hablar y decir y favorecer al rey. Y de esa manera encontraron al usurpador. Hay tantas cosas que Dios puede hacer a favor de nosotros si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios te puede guiar cuando tú te dejes llevar del proceso de la palabra. Si tú no cumples la palabra, si Jesús no cumplía la palabra, usted y yo no estuviéramos aquí. Si Jesús no cumplía el proceso de la palabra, usted y yo no estábamos aquí. Por eso que Él tuvo que cumplirlo. Y aún estando en la cruz, el proceso final que faltaba es que Él tenía que beber el vinagre. Él pidió agua sabiendo que lo que había ahí no era agua sino vinagre, porque eso era lo que le daban de beber a los que crucificaban. Por eso que Él dijo: tengo sed. Y faltaba. Si usted va a la Escritura va a encontrar que esa era parte del proceso final. Porque en el mundo espiritual el vinagre representa salir de la vida pésima, salir de la miseria, salir de la escasez, de la muerte a vida eterna. Eso representa el vinagre. Y él tenía que beberlo. Y cuando él lo bebió, él dijo: bueno, Padre, hasta aquí nomás, consumado es. Son cosas que no entendemos, pero cuando entramos a lo espiritual vamos a comprender el porqué de las cosas. Sé que cuando le clavaron la lanza, salió sangre y salió agua. El agua representa el espíritu que salió de él. Ya no estuvo más en él. Amén. El Espíritu Santo se despojó de él. Él ya cumplió la misión a la cual vino, a rescatar a la humanidad. Pero para eso, Él tuvo que pasar los procesos. Amén. Démosle palma al Señor. Bendito sea Dios. Si usted y yo no cumplimos los procesos, no espere recibir el reino, ni espere que va a entrar al reino, porque no le va a ser permitido. Porque quien está en la puerta del reino es Jesús. Dice Él: yo soy la puerta, dice. Y el que entrare, dice. O sea que para entrar tenemos que pasar los procesos que Él personalmente lo dejó establecido. No podemos burlarnos. Amén. Estamos comprendiendo, iglesia. Y eso es lo que Nicodemo no conocía ni entendía, porque él era conocedor de la palabra. Podemos conocer mucho de la palabra, podemos haber escuchado mucho la palabra, pero si no pasamos el proceso. O sea que Nicodemo también tuvo que bautizarse, tuvo que cumplirlo, porque eso fue lo que el Señor le enseñó y le instruyó. Y cuando esto le fue instruido a él, entonces él lo cumplió. Si usted va a la Escritura va a encontrar que tanto Nicodemo fue uno de los hombres que al final dio el cuerpo de Jesús. Amén. Porque él comprendió que el maestro le había devuelto la vida a él. Que el maestro le enseñó, le hizo entender lo que él, como conocedor de las Escrituras de aquel entonces, no lo había hecho. Tenemos que comprender, hermanos, que no es solamente satisfacernos con ver las cosas, ver los milagros, ver que tantas cosas suceden, sino que yo también quiero entrar allá. Amén. Tenemos que entrar
No sabemos si esta será nuestra última noche. No lo sabemos. Me decían al día de ayer, murió la mamá de Rebeca. Pues yo la vi el otro día sentada, le digo, sana la vi. Conversé la otra vez con ella, no me dijo, tengo esto, su proyecto. Además, yo estoy sana, no tengo que. Los años me van pasando y yo no tengo nada, dice, de las cosas que andan ahora. Y sorpresa, se le paró, ahí se quedó. Y ven, hermano, la muerte nos puede visitar en cualquier momento. Estamos preparados para ello. Hemos cumplido la palabra. Entonces, si hemos preparado todo este tiempo en nuestras vidas, no nos va a coger como a Nicodemo, distraído, que aunque conocía la palabra, no sabía de eso. Amén. El Señor le habló muy claramente. Versículo 7 dice, no te maravilles que te he dicho que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, eres tu maestro Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no sabéis y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El versículo 15 dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos quedemos con creer. Cuidado que leyendo nos vamos a perder. Pero el Señor dice, para que creen, no se pierdan, obtenga la vida eterna, entre en el reino de los cielos. Ya está explicado, dice el Señor, le decía, ya está dicho, que tienes que ahora nacer de nuevo. Porque el conocedor de la Escritura no sabía lo que era el nacer de nuevo. Pero el nacer de nuevo es bajar a las aguas. Amén. Amén. Es bautizar, porque para eso Jesús lo logró, lo hizo. Aunque Juan el Bautista estaba necio que no quería hacerlo. Pero el Señor le dijo, esto tenemos que hacer para que cumplamos. Si no cumplimos esta parte, yo no recibo y tú tampoco recibes. Porque él quería ser bautizado por Jesús. Pero lo que necesitaba Juan el Bautista ya no era el bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu. ¿Cómo puedo yo bautizarte en el Espíritu después? Dice. Eso es lo que estaba a entender. Si yo no lo recibo primero. Cuando yo lo reciba, puedo hacerlo contigo. Tenemos que cumplir la palabra. Solo cumpliendo la palabra, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, estamos dentro del reino. Y dentro del reino, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dale palmas al Señor. Alabado sea su nombre. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Es algo que muchas veces no queremos comprender o no queremos hacer. Amén. Yo he conocido a muchas personas que cuando ya me enteré, ya partieron. Estuvieron aquí. Mi hermana María, estuvieron aquí. ¿Cuántas veces le dije, hermana, bautícese? No quiso nunca. Partió. Por ahí me dijo una hermana, me dice, pero si hicimos la oración al final, no cumplió lo que te escribió. O sea, la palabra no está por gusto, o sea, la palabra no la vamos a pisotear. Si no cumplimos la palabra, el haber estado dentro de la iglesia no le garantizaba que era una hija de Dios, si no cumplía la palabra. Y hasta el final, hermano, yo cuántas veces siempre le dije lo mismo. Cuando me contaron por ahí que ya partió, que se enfermó y partió, nunca se bautizó. Yo no he oído de que si Jesús lo hizo, Jesús dio el ejemplo al cual nosotros tenemos que seguir. Es lamentable, pero así pasa, hermano. Porque hay algo dentro de nosotros que no lo queremos decir o despojar. Y sabe que no hay que ni decírselo ni al pastor, sino al pastor de los pastores. Cometí esto, hice el otro, y me arrepiento y hasta aquí nomás. ¿Sí me entienden? Es a él que tenemos que decirse.
Nosotros los pastores no tenemos que saber nada de esas cosas íntimas. Hablamos de la intimidad el otro día. ¿Te acuerdas? Esa es la intimidad con Dios, donde a Él se lo decimos todo. Nos desnudamos ante Él y a Él le decimos todo. No tenemos que buscar ni segundos ni terceros. Amén. Amén. Y confesamos delante de Dios. ¿Cómo usted confiesa delante de Dios? Cuando usted cumple con la palabra. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y voy a caminar en esa obediencia. Démosle palma al Señor. Bendito sea Dios. Es necesario nacer de nuevo. Pongámonos en pie. Es necesario nacer de nuevo. Alabado sea el Señor. Siempre queremos escuchar un mensaje de prosperidad, de bendición, pero el más valioso de todo es nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor, que ese es el milagro más grande, el nacer de nuevo. Creemos, Padre, en ese nuevo nacimiento. Nicodemo lo desconocía, Señor, pero él lo aprendió. Él recibió esa clase que le faltaba. Señor, gracias en esta mañana, porque tu iglesia está recibiendo la palabra. Ya no se puede perder, ya nadie se puede desviar. Ahora sí todos a ir en el camino trazado por Jesús, para poder llegar a la puerta, donde está Jesús, que dice, yo soy la puerta. El que entra por mí, Señor, recibirá. Señor, en esta mañana agradecemos que tu palabra ha llegado a muchas partes, Señor, y a muchos corazones que necesitan oír esa palabra de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Te damos gracias, Padre, te damos gracias.